Perfecto. Buenos días, Jaime. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien. Yo siempre empiezo las entrevistas preguntando lo mismo, y es ¿por qué haces cine? ¿Por qué hago cine? Hago cine por exclusión de otras artes que me hubiera interesado hacer. Me hubiera gustado escribir, me parece muy difícil la literatura. Yo, cuando era niño, me hubiera gustado ser pintor y pensé, y creo que puede que fuera un error, que el no tener facilidad era un hándicap inevitable, y entonces empecé a pintar, pero tampoco se me daba bien. Y finalmente también probé en la música y aunque tenía más o menos una buena voz, no tenía buen oído y entonces desafinaba. De manera que acabé en el cine un poco por exclusión. Sí que quería dedicarme a la expresión artística, ¿no? Pero el cine fue bastante más adelante. Y luego también es cierto que aunque me hubiera gustado ser escritor, tampoco era un gran lector. En cambio sí que siempre he sido muy cinéfilo, siempre he visto mucho cine de todas las épocas y me han interesado. Y así es un poco como llegué al cine, por afición y luego por vocación un poco. Yo viendo tus películas, y sobre todo estas 4 últimas, cuando dijiste que querías llegar a más público a partir de Hermosa Juventud, te centras mucho en la juventud, en varias etapas, desde la adolescencia, mediana juventud y juventud. De un modo aleatorio, no continuado, pero veo que el lugar es muy importante en tu cine. Entonces, ¿qué empieza? A partir de que un lugar, un escenario te seduce, ¿empiezas a conectarte o inventarte una historia a partir de ese lugar? ¿O tienes el lugar que te seduce, tienes otra historia por ahí y empiezas a mezclarlo? El lugar es importante, sí. La historia es importante y luego la matriz fílmica también es importante. Digamos que de lo artístico, luego hay también la cuestión económica, pero que también tiene relevancia. De lo artístico se empieza por esa triada, podríamos decir, ¿no? Una historia, un personaje con un comienzo y una idea de un final, un lugar donde va a ocurrir eso, efectivamente, y luego ya va apareciendo también las reflexiones sobre cómo rodar eso, qué estética, qué poética o qué matriz, como llamo yo, la voy a definir para esa película. Pero es cierto, ahora por ejemplo estoy reflexionando sobre un par de proyectos y te reflexiono sobre el guión, sobre las matrices, y el lugar es determinante, ¿no? Ahora tengo mucho, por ejemplo, el deseo de rodar en Madrid, después de haber estado rodando 2 películas fuera de Madrid, y quiero estar cerca de mi familia, quiero estar cerca de mi casa, ahora he viajado mucho en promoción, bueno, tengo la necesidad y luego tengo esos guiones que sí que ya están anclados en Madrid. Y luego, cuando estás ya en un lugar, reflexionas de, bueno, bien, he decidido este lugar, igual que también he decidido esta historia, y ahora, ¿qué extraigo de ese lugar, ¿no? ¿Cómo filmo ese lugar? Y también es parte del proceso reflexivo de la fabricación de la película, ¿no? El lugar, cómo integrarlo bien, cómo retratarlo bien, qué papel darle, ¿no? Eso es muy importante. Además de diferentes escalas sociales, ¿eh? O sea, lo tocas todo. Sí, de hecho... Y esto es muy interesante para un cineasta, porque también hay un proceso de información, de conocer esos lugares, ¿no? De hecho, ahora mismo, los 2 proyectos que tengo, y no sé si los haré los 2, como digo, no sé qué pasará, tengo que reflexionar bastante muchas cosas, ¿no? Ahora mismo, antes en off, teníamos una conversación sobre 70 milímetros, sobre otro cine, El Fenómena, que me hablabais, y tengo curiosidad. Eso también puede que cambie alguna de las cosas de cómo acaben siendo los proyectos, porque los proyectos, cuando se están fabricando, son muy influenciables. Puedes leer una noticia en el periódico y le pega un viraje, ¿no? al proyecto, y está bien que sea así, ¿no? Porque es parte los procesos creativos son dinámicos, no son estáticos, ¿no? Y bueno, pues ahora tengo el deseo de retratar con precisión
una clase social que yo no he tocado y que no se ha tocado bien en España, que es la clase dirigente. Vale. O sea, por decir de alguna manera, es Florentino Pérez. Sí. Y retratar ese mundo bien, ¿no? O los hijos de Florentino Pérez, o lo que fuera, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Entonces tengo el deseo de tocar eso y tocarlo bien, ¿no? Es verdad que he tocado, sobre todo, lo que antiguamente se llamaba la clase proletariada, el proletario, y luego la clase media amplia, ¿no? Ese espectro, pero lo que llaman los ingleses el upper class no lo he tocado, porque, bueno, no he tenido el deseo todavía y ahora sí lo tengo. Vale. Tú también siempre el tema este de la parte técnica, o sea, siempre eres... Bueno, está mal comparar, pero es un proceso creativo parecido al de Albert Serra, ¿no? Que siempre está buscando, o sea, Albert me decía que para cada película busca unas cámaras, busca una textura, busca algo diferente, ¿no? Y veo que tú en tus películas has variado mucho en la parte técnica, porque la parte técnica, ¿cómo entra en tu proceso? Por ejemplo, en La Soledad, ¿no? O en Morlaix, ¿no? Que hay 16, 35, hay blanco y negro, color... Entonces, ¿cómo entra la parte técnica? O sea, ¿eres más de analógico, más de digital? Porque a mí me parece fascinante, ¿no? En tus películas, todas son de Jaime Rosales, pero todas son tan diferentes, la manera de filmarlas. Entonces, ¿cómo entra en tu proceso eso? Yo no tengo tanto Hay algo de la reflexión sobre las texturas. Vale. No es la esencial en mi caso. Vale. No es tanto el grano, la textura, llamémoslo de la percepción de la superficie, ¿no? de la pantalla, de lo que se percibe, ¿no? Algo sí, sí que me interesan las texturas, pero no es lo que más. Me interesan las naturalezas en el sentido de la praxis que conlleva cada aparejo de filmación. Vale. Es decir, si tú estás con una cámara anamórfica de 35, es un aparato de unas dimensiones, de un consumo, que te lanza en una praxis. Hay una serie de cosas que, bueno, el tiempo de colocación, de fabricación del plano es lento, te consume tiempo y el coste de la película es alto, con lo cual te consume muchos recursos, ¿no? Los dos recursos, dinero y tiempo, ¿no? Entonces eso te va a tener que lanzar en una praxis de filmar de una determinada manera. Y la gracia, para mí es, bien, si esto consume tiempo y además consume dinero, pues, ¿cómo logras un tipo de imagen que se aleja a la praxis más frecuente de eso? Entonces, por ejemplo, ¿cómo puedo conseguir, como por ejemplo ahí en Morlaix, en la escena esta que para mí es la más importante, que es la más caótica, que fue la del Cineforum en medio de la película, ¿cómo hago a toma única, que sea a la vez espontáneo, que sea a la vez integrado dentro de una ficción y que sea puramente documental? Con una cámara de 16 en este caso, ¿no? Bueno, pues eso es lo que está detrás de mi reflexión técnica, ¿no? Es decir, cómo una cámara, con sus características, puedo darle un uso diferente del que viene diseñado. Vale. También hay una parte importante en tu cine, que en Morlaix se ve mucho, todos los juegos que hay, de lo que estás viendo, o sea, nunca estás seguro de lo que estás viendo. Y además tienes una habilidad, y esto no sé si hay que trabajarlo mucho o sale de forma natural, o uno es que tiene la gracia de contarlo. No sabes qué va a ocurrir en la película, o sea, cada plano es un misterio que descubrir. Yo, como cineasta, también te ocurre eso, tú tienes esta historia y dices, voy a ser capaz de... este misterio, yo como cineasta voy a ser capaz de transmitirlo al público. A ver, Morlaix es una película que yo la he hecho con mucha angustia, con mucha incertidumbre.
No, es raro porque ahora antes decías que cosas o elementos comunes de mi cine. En mi cine hay una cosa que es extraña porque he reflexionado mucho y he racionalizado mucho una serie de cosas, pero muy poco otras. Entonces eso hace que realmente yo me meto en un proceso bastante peculiar, porque hay unas cosas que podríamos decir que están muy razonadas y otras cosas que están muy sujetas a la intuición y al azar. Y entonces el espectador, me imagino, que debe sentir esa tensión, ¿no? Es una tensión de decir, no, esto está bien pensado, esto está muy estructurado porque los planos son todos iguales, que no sé qué, tal y cual. Pero lo que está ocurriendo dentro es una incertidumbre enorme para mí y una fuente de gran angustia, ¿no? Hasta tal punto que yo he hecho mío, sobre todo muy particularmente en Mowgli, porque yo creo que Mowgli casi es mi película, y mira que he hecho películas bastante extremas, pero es mi película más extrema en la que he hecho más radicalmente asumido el riesgo de una cosa que me dijo un profesor mío, que es una anécdota. Cuando yo hice en la escuela de cine, teníamos una serie de cortos que estaban en el currículo de la escuela, ¿no? El primer corto yo lo quise hacer de manera súper controlada. Era un guión que yo pensaba que era perfecto. Era de una ortodoxia perfecta. Había elegido los actores perfectos, tenía el equipo, tenía todo. Todo tenía que salir a la mil maravilla y está todo bajo control. Y entonces, en el momento de rodaje, hubo unas perturbaciones del entorno que yo no me esperaba y yo no supe reaccionar. Entonces fue todo un desastre. Hasta tal punto que yo creo, y no exagero, que de toda la historia de mi escuela, de la ICTV, yo me avergoncé tanto que ahí sí que conseguí la complicidad del azar para que la película se acabara perdiendo. Y esa película no existe. O sea, nadie la puede ver. Nadie la pudo ver. La película de primer año mía no se ha visto. Se ha desaparecido. Es como si, ante el error para mí que cometí, los dioses del cine luego me redimieron perdiendo la película. Y entonces, en mi segunda película, me fui al extremo opuesto, de intentar no controlar tanto, o esa cosa mixta de control y no control. Ya empecé con esa cosa mixta de no control y control. Y esa película salió maravillosa, que hasta fecha de hoy puede que sea todavía mi mejor película, que es un corto documental que se llama Virginia no dice mentiras, que en una cosa que hicieron de la escuela lo volví a ver y dije, no sé si he mejorado desde ese corto. Y tuvo bastantes premios, fue todo muy bien. Y me acuerdo que como lección, cuando yo lo estaba haciendo y pasaba mucha angustia, y mi gran maestro, ahora fallecido, Jean Lemasson, me decía, estás por la buena vía. Dice, porque para hacer una película que pueda tener valor, has de estar en una situación de riesgo, de catástrofe, hasta el punto de que puede ser que no tengas película para ofrecer al espectador. Y ese es el lugar de donde es el que hay que hacer. Y ese lo he intentado hacer en todas mis películas bastante, sobre todo las más experimentales, como Tiro en la cabeza, Sueño y silencio y esta, pero tal vez donde más lo he sentido ha sido en Mowgli. Y donde también, por otro lado, el resultado creo que es el más potente en ese sentido. Luego, creo que la película, la vida comercial, probablemente no sea buena ahora, ¿no? Pero bueno, pues a lo mejor dentro de 30 años alguien en el Fenómena la verá y hará cola, habrá una cola en el Fenómena que recorrerá no sé cuántas manzanas, ¿no? Ahora no creo que sea el caso, ¿no? Pero no importa. Y es porque eso, ¿no? Porque el día que hice esa escena que vertebra para mí toda la película, cuando volví a mi hotel le dije a mi mujer, hoy me he pasado de la raya. Hoy realmente lo que he hecho no tiene ningún sentido. Yo no sé hacer cine. Esta película es una catástrofe. Y debería de realmente parar de hacer cine y que los que saben hacerlo, como Bayona, como Spielberg, como toda esta gente, que lo hagan ellos. Si es que ellos lo hacen bien, si es como se tiene que hacer.
Y era una sensación horrorosa de fracaso completo. Quedaba luego todavía 2 semanas, pues luego pues más o menos te recuperas, pasas el fin de semana, te tomas 2 vinos para olvidar. Yo sostengo que el gran amigo del hombre no es el perro, es el alcohol. No hay nada mejor que un gin tonic cuando uno está abajo. Lo que pasa es que luego... sí, no, por eso los rusos que tienen un mundo, que viven en un mundo realmente arduo, por eso son alcohólicos, es normal, porque tienen que sobrevivir. Sin el alcohol no se puede sobrevivir. Y entonces esto, pues continué la película y la seguí y tal, y luego ya en montaje fue muy curioso de repente decir, no, es que eso que estaba mal, es que estaba muy bien. Es que estaba muy bien. Que estaba muy bien. A mí me sorprende escucharte, porque uno es ese espacio de incertidumbre que es hacer cine, ¿no? También una cosa peculiar que pasa en tu cine, que quitando a Alex Brendemühl, todos los actores, intérpretes siempre son nuevos. O sea, es otro desafío. Tengo la sensación, Jaime, que te pasa como Albert y otros, ¿no? Voy a desafiarme. Cada película tiene que ser diferente. Porque yo quiero que sea diferente, porque yo me hago mayor, pienso de otra manera, no sé. Pero, por ejemplo, ¿cómo reclutas a estos dos, al Gwen, Jean-Luc? Es que son formidables. Es que parece que vivan allí, parece que sean de allí. Y además en el cine, tú lo sabes mejor que cualquiera, es muy complicado que tú veas una película y sientas que es de allí esa persona. Y no un actor que ha llegado allí y ha preparado un personaje. No, que sientas de allí. Basilio Martín Patino decía que cuando hizo 9 cartas a Berta, la gente tenía que saber que Emilio había nacido allí y había crecido en ese lugar. Dice, y había que transmitirlo. Y tú en Morlaix lo transmites. Yo no sé si esa gente es de allí, de Morlaix, o de los pueblos de alrededor, pero tú te crees que han nacido allí, que han crecido allí, que van a ese instituto. ¿Te lo crees? Yo diría que el cine es una cosa curiosa que se fabrica con mimbres de la realidad y mimbres de trucos. Con las dos cosas. Y las dos cosas son importantes, ¿no? Se habla muchas veces de Lumière, de Méliès, Chaplin. Hay el truco es fascinante. Yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho también la magia. De hecho, de niño, de joven, me gustaba hacer trucos de magia, ¿no? La magia es maravillosa porque es la ilusión de algo que no es, ¿no? Yo cuando te adivino una carta, tú te piensas que la he adivinado de una manera que no es así. Y eso es muy bonito, ¿no? El cine tiene algo de eso, ¿no? Tiene algo de ilusión, tiene algo de truco. Y a mí, en concreto, en lo de los actores, creo que y en esta película lo que he hecho es, he mezclado gente de Morlaix y gente que no era de Morlaix. Entonces la gracia tiene que ser que Gwen, que no es de Morlaix, sientas que es de Morlaix. Vale. Y los demás que son de Morlaix, también. Y eso a lo mejor incluso ayuda. Los demás ayudan al truco. Para que la que viene de que no es de Morlaix, pero que la vamos a hacer de Morlaix, sea indistinguible. Igual que hay muchos otros trucos que, por ejemplo, se hacen. Por ejemplo, yo en la película hay un truco muy chapliniano, porque es una película que me ha pasado, que es la película probablemente, la siento tan original, la siento tan mía, la siento tan rica y tan densa, que por otro lado no tengo ningún complejo de hacer entrar otros cineastas que me han influenciado, otras citaciones, de una manera muy libre. Incluso el baile, mi versión del baile de Bonaparte, con una canción que está cantada por mi mujer. Hostia. Y que es una música compuesta por mi hija. En esa canción y con esto, ningún complejo. Y hay una referencia completamente desacomplejada y asumida a Bonaparte de Godard. Y entonces, por ejemplo, hay un guiño muy chapliniano para mí, que es cuando es muy minúsculo, pero hay un momento que ya despierta al niño, al hermanito, se va al baño, y entonces va en pijama y la puerta
la puerta del baño hace como un truco de montaje que y en el abrir y cerrar de la puerta, pim, pim, salía vestida. Eso es muy chapliniano. Es un truquito de montaje que era antiguamente dejar la cámara fija, ella entra, vuelves a rodar cuando sigue fija y por montaje lo haces de manera que el corte parezca un golpe de magia, ¿no? Bueno, pues así... entonces yo creo que el cine tiene que tener esa tensión, ¿no? entre lo fabricado y lo encontrado. Y es tal vez lo que más me interesa, ¿no? Decía Godard, y en eso estoy completamente de acuerdo, ¿no? Decía Godard, en su estado de perfección, la ficción tiende al documental y el documental tiende a la ficción. Qué buena. Entonces, eso sí... Y eso, por otro lado, te da una clave de lo que es muy fácil en uno y muy difícil en el otro. Es decir, en la ficción, una estructura dramática muy eficiente y muy compleja no tiene dificultad. Porque tú puedes construir la estructura dramática de la película. En cambio, espontaneidad, verdad, improvisación, ligereza en el diálogo, con una estructura dramática muy fija, eso es difícil. Y eso es lo que hay que tender. En el documental es lo opuesto. Algo muy natural. Ver a las personas en un documental tal como son no tiene valor. Eso es fácil, eso es fácil. Lo que es difícil es tener una estructura dramática de acontecimientos, como por ejemplo, para mí un documental que es bastante de un valor increíble, uno de los mejores documentales, es una pena que fuera en digital porque yo tengo una manía al digital, pero reconozco que es American Factory, que ganó el Oscar al mejor documental. Los Oscars no los regalan. Y es como unos chinos entran en una fábrica, bueno, compran una fábrica de piezas norteamericana, y entonces primero entran y introducen un poquito a sus trabajadores y un poquito al management. Y claro, lo que es bonito es cómo va evolucionando, cómo van apareciendo los conflictos y cómo se va sustituyendo. Y al principio van sustituyendo a los trabajadores y al final sustituyen al management. Y al final, los americanos que sobreviven a la purga son aquellos que asumen completamente toda la cultura china. Hasta el punto que hay un momento que se los llevan a China, porque los chinos están ya desesperados, diciendo, es que no lo entienden. La única manera es que nos lo llevemos a China y ahí verán cómo es la empresa. Entonces, claro, van ahí, y entonces hay una escena que es maravillosa, porque están los americanos, y hay una especie de representación teatral de los trabajadores en un elogio de la empresa, pero con bailes, y es como yo te digo, es como si fuera Telefónica y unos bailes, y de Telefónica es lo mejor, y Telefónica nos da los mejores, y entonces ves a los americanos, pero con los ojos así, y entonces ya lo más maravilloso, después de ese choque cultural, es cuando que es uno de los jefes de los capataces, que tú vas a pensar, bueno, él ha visto eso con ojo ojiplática, como decir, me voy de aquí, hasta aquí hemos llegado, dice, es que tienen razón, es que ha de ser eso, hay que bailar las bondades de Telefónica, las bondades de la empresa y de tal, integrarlo así, porque es como la empresa tira para adelante. Y entonces el tipo vuelve convertido. Vale, esa estructura, ese arco de un personaje que empieza aquí y acaba. O sea, es el personaje que... al principio le dicen a este personaje, él llega, el chino, con el jefe chino máximo y tal, y hay una pared, y hay una especie de cosa en la pared, que es una válvula de escape de seguridad importantísima. Y entonces llega y le dice el jefe chino, ¿esa válvula qué es? Entonces el chico este, que luego es el convertido a la de esto, dice, no, esto es una válvula de seguridad importantísima de una cosa de ingeniería y tal. Se lo explica al jefe chino, esta cosa de un poco de 7 horas hablando, bla, 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 en chino, no sé qué, no sé cuándo, y luego le dice, la conclusión es,
al jefe no le gusta. Se queda el otro mirando como, bueno, no sé, como que no será importante, no le gusta, pues bueno, pues no le gusta una cosa que es de seguridad, que es que, bueno, al final de la película, ¿qué crees que pasa con la válvula? Se la cambian. Pues claro. No le gusta al jefe. El jefe no le gusta. Claro. Entonces, ese personaje que va de no le gusta al jefe, so what, ¿sabes? No, por supuesto que la válvula acaba cambiada y además todo lo que ha dicho el jefe es lo que acaba cumpliendo. Eso tiene valor en un documental. Claro. Y eso es muy difícil. Porque espontáneos lo son todos, pero ese arco dramático tiene valor. En la ficción es lo opuesto. Yo puedo generar todas las peripecias que quiera, pero si el actor, cuando está pegando un tiro, está acartonado, cuando está haciendo una peripecia, está saltando, todo está muy acartonado y todo tiene una sensación de teatral en la interpretación, eso no tiene mucho valor, no tiene mucha gracia. Porque claro, yo puedo, en la ficción, puedo que pase exactamente lo que quiera, puedo que esto explote, puedo que esto se reconstruya, todo eso está en la mano de él. Pero lo que tiene valor es que lo inesperado entre en la ficción dentro de una estructura que, como es lógico, está muy construida, ¿no? Y por eso esa frase maravillosa de Godard, ¿no? Y yo creo que también en Mowgli he logrado eso. Tiene todo un engranaje de ficción tremendamente elaborado y complejo, pero con mucho líquido en las interpretaciones, muchas frases. Jean-Luc dice una serie de frases que para mí me son sorprendentes, ¿no? Dice de repente, tengo más miedo del amor que de la muerte. Cuando dijo eso, yo dije, no sé lo que quiere decir este chico con eso, pero lo dejo. A mí me acordaba lo de Fassbinder, es más frío el amor que la muerte. Sí, es el título de la película de Fassbinder. ¿Puedes volver a hacer el Chuck? Perfecto. Segundo Chuck. Ahora has hablado de las referencias que tiene la película y además las muestras y tal. Yo viendo tu película, por ejemplo, me acuerdo mucho de Bresson, del Diablo probablemente, que esta peli se podía haber llamado La Juventud probablemente, y también de Romer, pero sería más... Ahora te voy a decir una cosa, a ver qué te parece. Cuento de verano en invierno, ¿sabes? Porque en Cuento de verano hablan mucho de esto, y el Jean-Luc y el Gaspar son personajes muy parecidos. Son como muy idealistas, pero hacia la vida, hacia el amor, hacia la muerte, hacia todo, ¿no? Y se va encontrando con mujeres que le quitan un poco ese idealismo, ¿no? Por eso digo Cuento de verano en invierno. Pero a la hora de construir, todos estos referentes van surgiendo solos, ¿no? No dices, voy a poner esto. No, esto es una cosa de tu experiencia como espectador, como cineasta, ¿no? Luego, supongo que en montaje vas viendo estas cosas, ¿no? Sí, es más eso que tú dices, ¿no? Me acuerdo que cuando yo decidí hacerlo en 16 y blanco y negro y de esta manera, aunque yo creo que los encuadres son muy diferentes de cómo los hacía Romer, ¿no? Los encuadres son muy diferentes. Y lo que sí que es cierto, que me acuerdo que el productor me dijo en un momento dado, Romer lo que hacía era, primero quedaba con los jóvenes y luego, a partir de lo que había hablado con ellos y tal, luego hacía la película. Vale. Eso. Entonces yo con eso dije, vale, eso lo voy a insertar parcialmente en una serie de escenas. Y eso lo hice en 2 escenas. En la escena del bosque, sí, y en la escena del barco. Primero quedé con ellos, durante unas sesiones de ensayos, les comenté, les hice que comentaran entre ellos los temas del amor, de la muerte, y ellos cada uno iban hablando libremente y eran ensayos muy largos, muy libres, y entonces yo iba tomando notas para esas 2 escenas. Y luego, en el momento de rodaje, hice un poco esa praxis romeriana, ¿no? De decir, cojo lo que ellos dicen y construyo, y entonces les dije, tú dijiste eso. Tú dijiste, que además es verdad, que eres hijo único y lo que te angustia era que te murieras por lo que le podía pasar a tus padres. Eso recógelo en algún momento de lo que se hable. Más o menos decía, yo creo que es mejor que empiece, porque también noto, por ejemplo, en los ensayos, que hay unos que empiezan, ya entran en calor antes y otros que les cuesta carburar. Entonces le digo, tú vas a empezar, luego pasaremos a ti, tú, y luego acabarás tú. Y con una cierta libertad, pero a partir de lo que ya habían dicho. Eso era muy romeriano.
Y entonces cuando lo vio Jérôme me dice, no sabía que estamos haciendo una película de Romer. Y yo, bueno, pues en parte, pues probablemente sí. Yo creo que hay otros aspectos que son más construidos y que no. Y luego hay diferentes matrices que van. Y yo creo que los encuadres que hice en 16, porque son los encuadres que dejaban mucho aire arriba. Sí. Y eso también. Mientras que en el 35 no, y yo creo que en las películas de Romer tampoco. Entonces, de las películas de Romer, tengo la matriz aquella del 16, sé que era rodada con muy poco material. Y luego me quedó esta cosa que me dijo Jérôme de la praxis. Pero en cambio, no se me han anclado tanto la parte de las historias y o sea, las confundo un poco, no sé cómo decirte. Tú me hablas de los personajes y no los tengo tan claros como si, por ejemplo, me hablas de lo que ocurre en una película como de la de Robert Rosen, de El Buscavidas de Paul Newman, que me acuerdo de prácticamente de toda la dramaturgia, o incluso, sí, las películas americanas te acuerdas más, pero hay películas europeas, como por ejemplo de Jacques Audiard, El Profeta, y me acuerdo muy bien de toda la dramaturgia, ¿no? Y de los personajes y de tal, ¿no? Pues yo te iba a preguntar que me recomendaras una película que hayas visto hace poco, si quieres. Es que me has recomendado American Factory y me he quedado flipado y tengo ganas de verla, porque además Netflix. Lo has explicado muy bien. Entonces, ¿hay alguna otra peli que me a mí este año, la única peli de este año que me ha gustado de verdad es la de Walter Salles, Aún estoy aquí. Vale, sí. Una peli muy, muy sólida, una peli muy bien hecha. No es de una enorme originalidad, pero tampoco es del todo de una ortodoxia convencional. Tiene sus... Y trata muy, muy bien y de una manera muy diferente, como se está tratando, el problema de una víctima. Sí. Ahora mismo en el mundo la víctima se la levanta a un altar de una víctima y no puede salir de ahí. Y aquí lo que hace es coge una víctima que sale de ser víctima, que se supera, y además lo que le pasa de la marinera, porque no es que le pega un pico un descerebrado en un estadio de fútbol, es que se llevan al marido, desaparece el marido, se la llevan a ella, la torturan, le dejan con 5 hijos que ella no tiene ni dinero ni formación, y ella al final nunca se victimiza públicamente, nunca está sacando, sino que lo que está sacando es adelante a toda su familia, se está formando, acaba siendo doctora universitaria y acaba, por supuesto, rodeada de hijos, sobrinos y nietos. Una película estupenda. Sí, que entronca un poco con Estación Central, porque aquella era la madre, esta es la hija, y al final de la película aparece... Luego aparece la madre, que la madre aparece perfecta. Que es la... Y luego es una película que yo no puedo entender ni cómo no ganó el Oscar la actriz. Infinitamente más interesante el personaje que el de Anora, que el de Anora es un personaje que no tiene arco. Desde el principio al final es exactamente, no tiene ni arco ni profundidad. Y luego no entiendo que no saliera nominado Walter Salles, ni guión, ni dirección, ni... Bueno, sorprendente, ¿no? Y que una película tan disparatada como Emilia Pérez tuviera todas esas nominaciones, que era una película, para mí, catastrófica. Y bueno, este año ha sido malo, yo creo que ha sido un año malo. Sí, hay años... Ahora llega Mogolé para rescatar el año. Que este no, año han estrenado... Mogolé rescatará la calidad del año, que no la taquilla, una semana, Albert Serra y... Sí, yo se lo decía ayer a los amigos de A Contracorriente, le digo, este año habéis estrenado en 2 semanas las 2 mejores películas del año. Totalmente. Las 2 mejores películas del año,
Un poco mejor Mowgli que la de Albert, pero las dos con una semana de diferencia. Yo creo que sería interesante ver una comedia tuya, Jaime, porque tienes un sentido del humor que en tus películas se ve poco. Sí, yo tengo mucho sentido del humor en mi vida, mucho, y hago mucha autoironía siempre, y en mi vida familiar todo el rato. Pero, a ver, la comedia no es nada fácil, ¿eh? Ya, sí. No. Eso, yo diría de la comedia, algo que dijo Cocteau una vez saliendo en el libro de Cocteau salió de un ballet con Diaghilev, gran bailarín ruso y tal. Entonces le dijo a Diaghilev, había tenido un gran éxito, entonces Cocteau le dijo, oye, enhorabuena, has tenido un gran éxito. Entonces Diaghilev le contestó, dice, hubiera preferido tener un gran escándalo. Y Cocteau le dijo, es que un gran escándalo no es tan fácil. Y entonces yo te diría lo mismo, es que la comedia no es tan fácil. Claro. Pues Jaime, un placer hablar contigo. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a Ana que ha permitido este encuentro. Y yo siempre digo, hasta la próxima película. Hasta la próxima película, muchas gracias.